una dieta que te dan pocas proteínas, ¿sí? ¿Sí? Ahora vamos a ver a carbohidratos. ¿Por qué porcentaje dan? 53% de las calorías. ¿Sí? ¿Y los lípidos cuánto? 30, ¿ya? 30% del valor calórico total, ¿correcto? Ahora, donde dice carbohidratos también dice fibra, ¿sí? ¿Ven lo que la parte que dice fibra? Sí. ¿Cuánto tiene de fibra? 1.0. 2%, ¿ya? Ya, ahora vamos a ir. Entonces, este enchule se parece un poco a la dieta americana estándar, ¿correcto? Que tiene 50, 30, no tiene 20, no tiene 14, 15, digamos, ¿sí? Menos proteína. Muy bien, ahora vamos a ver de qué están hechos, ¿no? Vamos a ver lo que dice fuente de proteínas. ¿Qué dice donde dice fuente de proteínas? Aumenta proteína de leche y aumenta la proteína de soya. Ya está. Dice proteína y proteína, ¿correcto? O sea, ahí no hay nada hidrolizado, nada predigerido, ¿correcto? Entonces son proteínas enteras. Por lo tanto, esta fórmula es polimérica, ¿correcto? No es monomérica, no es oligomérica, no, es polimérica porque tiene los alimentos tal cual, ¿ya? Vamos a ver a fuente de grasas. Aceite de girasol médico, aceite de soya y aceite de canola. Ya, correcto. Ese es el aceite que ustedes tienen en su casa, tal cual, ¿ya? Esos son los aceites que ustedes tienen en su mamá cocina, eso, lo mismo, ¿sí? Fuente de carbohidratos, a ver, ¿qué dice ahí? Cantidad de maíz hidrolizado, sacarosa y glucosa. Ya, listo. Ahí habla la palabra hidrolizado, ¿ya? Pero lo que les quiero decir es que cuando hablamos de polimérico, básicamente estamos hablando de las proteínas, ¿ya? Lo que no debe estar digerido es las proteínas. Bueno, ahí hay carbohidratos, algunos parcialmente hidrolizados, pero lo importante en realidad para definir las fórmulas es lo que pasa con las proteínas, ¿ya? Muy bien. Entonces, y ahora vamos a ver, para mí esta se parece a la dieta americana estándar, a lo que comemos todos los días nosotros, ¿sí? Lean arriba para qué está hecho esto. Para cuidar la alimentación de pacientes finalizados. Que no alcanzan el requerimiento diario. Para lograr que el paciente llegue a su requerimiento diario. ¿De qué se trata esta leche? O sea, es dar mucho alimento, ¿sí?, en poca cantidad, ¿sí? Si hablamos de, 250 kilocalorías, ¿sí? Es una taza, ¿sí?, de la que ustedes toman su leche, té, no sé, esas de loza, ¿sí?, de las que regalan con marketing, esas merchandising, esas cosas, ese es 250, ¿ya? Entonces, en esa tacita, ¿sí?, en vez de tomar agua o té con un poquito de azúcar que no trae nada, tú puedes tomar 250 calorías, ¿no es cierto?, con una cantidad importante de proteínas y todas las otras cosas que tiene, porque tiene además todos los micronutrientes, vitaminas y minerales que debe tener, ¿correcto? Entonces, en poco volumen, mucho nutriente, en un paciente que no come bien, ¿correcto? Esa es la idea de estas fórmulas, ¿ya? Vamos a ir a conocer otra, ya vamos a la glucerna. A ver, ¿cómo debe ser la glucerna? Es nutrición para diabéticos, ¿no es cierto? Ahí, espera. 40-40-20, aminoácidos, carbohidratos con índice glicémico bajo, ¿no es cierto? Menos carbohidratos, pero lo más importante es que tenga carbohidratos con índice glicémico bajo. Ahora vamos a ver, ¿cuánto tiene proteínas la glucerna? 22. ¿Qué no? ¿Es la latita? 22, 20. La foto 20, de la latita, esta 20. quiero. 20.6, 20, ¿no? ¿Cuánto tiene carbohidratos? 34,20. En realidad no tiene 34. Si ustedes ven ahí, dice más 7%. ¿Sí? O sea, tiene 41%. ¿Sí? Pero 7%, ¿qué es? Fibra. Fibra, correcto. Si se dan cuenta, tiene mucho más fibra
que el enchure, ¿sí? Entonces, ojo ahí, esa es la que tiene más fibra. Ya vamos a ver cuál es el beneficio de tener tanta fibra en un paciente diabético. Ahorita lo vamos a ver. ¿Lípidos cuánto tiene? 38. ¿Y proteínas? 20. Casi, ¿no? Idéntico. Lo que hemos dicho en la clase, 40. Se acerca mucho, ¿correcto? Y ahora vamos a las fuentes de carbohidratos. Maltodextrina, maltitol, sulfamaltosa y otros. Ya. Son diferentes a los carbohidratos del enchure, ¿correcto? Yo estoy seguro de una cosa, ¿ya? Todos esos compuestos tienen un índice glicémico bajo. No se absorben rápidamente como se absorben los carbohidratos del enchure, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Y claro, tiene más grasa que el enchure, ¿correcto? Ya, vamos a otro. A ver, vamos al Pulmocare. Vayan a Pulmocare. ¿Por qué tanto pánico en la maltodextrina? ¿Pánico? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que escuchan que dicen la maltodextrina es mala. Bueno, hay mucha gente que tiene la idea de que el azúcar es malo, ¿no? Bueno, el azúcar, si nos ponemos a pensar, ¿en qué año se inventó el azúcar? ¿Se inventó? Pero no ha estado, ¿no es cierto? No es que ha estado hace cientos de años en nuestra dieta, ¿no es cierto? El azúcar se inventa cuando se empieza a hacer las plantaciones de caña de azúcar, ¿no es cierto? Y se empieza a hacer un manejo industrial de esas plantaciones. ¿Sí? Las colonias americanas, Cuba, la República Dominicana es donde se da mucho esto, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a, digamos, a fabricar el azúcar. ¿Alguien puede verlo? ¿En qué año se empieza a fabricar el azúcar? En internet, no lo puedo ver. ¿Ustedes se imaginan un mundo sin azúcar? No. ¿Podrían vivir sin azúcar? No. ¿Qué dice? 100 años después de Cristo. ¿Ah? Años 100 después de Cristo me sale. Ya, pero digamos cuando es entonces hay con la expansión en el consumo de azúcar, ¿en qué año? ¿En qué año empieza? A ver. Edad Media, siglo XX, Ponga así, explotación industrial del azúcar. 1801. ¿En dónde? Alemania. En La Alemania. fábrica de azúcar de remolacha. Ya. Puede ser 1800, ¿no? 1803. Ya. Pero estoy seguro que en ese tiempo era casi como un producto de lujo, ¿no? Hasta que ya empieza ya a llegar a la gente, ¿correcto? Entonces hay países en el siglo XIX y en el siglo XX que viven del azúcar nada más, ¿no es cierto? De hecho, el norte del Perú, antes de la guerra con Chile, era una economía basada principalmente en la producción de azúcar, ¿no? ¿Sí? Lo que destruye Patricio Lynch, ¿saben quién era Patricio Lynch, no? ¿Quién era Patricio Lynch? ¿Saben? El último virrey. Bueno, Patricio Lynch es un militar chileno que va al norte del Perú, ¿sí? a someter económicamente al Perú, ¿no? Para que ya acabe la guerra y el Perú apruebe la cesión territorial, que es lo que querían los chilenos, la guerra. Entonces destruye la economía. ¿Cómo? Va al norte y destruye todos los ingenios azucareros. Todo lo que el norte se dedicaba a producir azúcar. ¿Okay? Entonces el Perú era uno de los países que vivía un poco de la exportación del azúcar, sobre todo el norte del Perú, como les digo. Bueno, entonces, antes de eso, ¿de qué cosas dulces comíamos? Dulce, algunos de la miel, ¿no es cierto? Claro, algunos alimentos que eran un poquito dulces, las frutas, pero nada más. La gente vivía sin azúcar, ¿correcto? Bueno, el hecho que se han hecho algunos estudios, pero nunca se ha podido demostrar que el azúcar tenga un impacto, por ejemplo, en el cáncer, ¿sí?
Tiene un impacto sí en que aumenta la adiposidad, ¿sí? Porque es una fuente fácil de carbohidratos y esta fuente, como ya lo hemos visto también, se convierte en grasa y esto trae todos los problemas del exceso de adiposidad. Pero nunca se ha demostrado que tenga otro efecto dañino. O sea, a ningún paciente yo le puedo decir, le prohíbo que coma azúcar, ¿sí? No existe eso. Podemos buscar un pro en contra, pero no hay un estudio que demuestre que el azúcar per se sea dañino en algún tema de salud. En un enfermo no hay ese estudio, ¿correcto? Puede haber algún indicio o algo, pero nunca se demostró. No se puede prohibir a los pacientes. Ya. Muy bien, entonces vamos al pulmocare. ¿Cómo debe ser el pulmocare? ¿Ah? Alto contenido de calorías y grasas. Sí, casi todo lípidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el carbohidrato genera CO2. Genera más CO2, ¿no? Tiene un Acidosis. QR alto, en cambio el lípido tiene un QR bajo, genera menos CO2, ¿correcto? Entonces, a ver, veamos, ¿cuánto tiene lípidos? 55. 55% de todas las calorías del pulmocare vienen los lípidos, ¿sí? ¿Y carbohidratos cuánto? 28. 28%. ¿Ya? No tiene que- Ya, muy bien. A ver, vamos al ITRAC. Ya. Porcentaje de proteínas. 21. 21%. Fuente de proteínas. Aminoácidos libres, harina de proteína de soya, concentrado de proteína de leche, hidrolizado de proteína de soya, libre de lactosa. Ya está. Ahí viene la palabra aminoácidos libres. ¿Correcto? ¿Cuánto? 60%. Fácil digestión. 62% de esa fórmula son aminoácidos libres. No son proteínas. Son aminoácidos libres. Fácil Y digestión. en otra parte dice proteína hidrolizada, ¿no es cierto? Sí. O sea, parcialmente digeridas. Son péptidos. ¿Correcto? Aminoácidos, péptidos y muy poquitas proteínas sueltas, grandes. ¿Sí? Entonces, es una fórmula semi-elemental. Si tuviera puros aminoácidos sería elemental, pero como tiene péptidos y tiene algunas proteínas también, es semi-elemental. ¿Ya? Tiene 21% de proteínas, ¿sí? Sí, así que tiene una buena cantidad de proteínas, ¿correcto? Muy bien. ¿Para qué usarían ustedes el alitraca? Para pacientes con Quemados. alto estrés. Con estrés inflamatorio. Quemados, gran quemados, gran quemados, gran quemados. Bueno, estrés inflamatorio alto, eso ya es todo. Otra, Daño gástrico. daño en el aparato digestivo, un aparato digestivo dañado, que no funciona bien, donde yo quiero que no trabaja bien, ¿sí? Entonces quiero que se absorba más rápido los nutrientes, las proteínas sobre todo. Lean a ver para qué está hecho arriba. Para personas que contraen la función gastrointestinal, fórmulas alimentarias con vitamina para el manejo nutricional de personas metabólicamente estresadas, con daño en la función gastrointestinal y la nutrición infantil. Correcto. ¿No? Entonces, como ustedes ven, hay muchos productos, hay otro que se llama Nepro, ¿sí? Hay otro que se llama Alternapéptido. Pueden ir viendo y ustedes van viendo cómo los hacen, cómo se construyen y tienen un propósito específico. ¿Correcto? Entonces, siempre mirarse, aprender, ¿no? ¿Qué tienen que mirar ahí? Contenido de proteínas, ¿sí? Contenido de lípidos, de carbohidratos, fuente de proteínas sobre todo, ¿ya? Y en algunos de ellos, por ejemplo, vean el alitrac, ¿cuánto tiene de omega 3? ¿Cuántos miligramos por 100? A ver, Uno. un miligramo, ¿no? A ver, vamos a ver, el pulmocare, ¿cuánto tiene? Omega 3, 483. 483, ¿sí? Tiene un efecto antiinflamatorio importante. Habíamos visto que el omega 3 tiene efectos inmunomoduladores, ¿no? Es inmunonutrición, ¿sí? Vamos al alternapéptido, a ver. $120. 120. Vamos a la Ensure.
No tiene, ¿no es cierto? Cada uno tiene su propósito, correcto. Si yo le agrego omega 3, le agrego glutamina, le agrego arginina a una fórmula, que va a estar escrito aquí, ¿sí? Entonces busco un efecto inmunomodulador, ¿correcto? ¿Ya? Entonces ya vamos aprendiendo qué podemos usar en cada situación específica. Vamos a terminar esta parte. Estas son las complicaciones de la nutrición enteral. Sí, ya hablamos de las conexiones equivocadas, de los errores en la conexión, ¿no? Cómo alguna vez se han conectado estos pacientes a la vía endovenosa, ¿no? La broncoaspiración, el desplazamiento de las ondas, por ejemplo, algunos pacientes que no tienen buena función renal, se les puede subir el potasio, el sodio, pueden hacer hipercalemia, hipernatremia, pueden tener una mala tolerancia a las fórmulas. ¿Cómo sabemos que un paciente tiene mala tolerancia? Distensión abdominal, vómitos, diarreas. ¿Ya? Y no solo a las fórmulas, ¿no? A cualquier alimento en realidad, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la fibra, ¿ya? La dosis recomendada de fibra es entre 25 y 38 gramos por día, ¿sí? Tiene diversas propiedades la fibra y no es un compuesto único, son varios tipos de compuestos, cumplen para ser clasificados como fibra. Este fue el inicial, el primero que se utilizó comercialmente, industrialmente como fibra, ¿sí? La goma guar, lo sacan de esta planta, ¿sí? Que es básicamente un carbohidrato que no se puede digerir, ¿sí? Entonces llega al intestino y sale en las heces sin ser digerido, ¿no? En este caso la goma guar, que es primigenio, es una fibra hidrosoluble, es un polisacárido complejo no absorbible, no digerible, ¿sí? Cuando se expone al agua forma un gel, ¿sí? Mejora la consistencia del contenido intestinal y mejora también la frecuencia y la consistencia de las evacuaciones. Muy bien, la fibra tiene tres características para clasificarse. La solubilidad en agua, hay fibra soluble y hay fibra insoluble. 2, la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Es la resistencia al desplazamiento de un fluido, ¿sí? Entonces, si la fibra se une con agua y forma un gel, ¿sí? Entonces un gel avanza poco a poco, ¿verdad? Como un coloide. En cambio, cuando no es viscosa, tiene poca viscosidad o no tiene viscosidad, avanza como el agua. Un líquido que no tiene, un fluido que no tiene viscosidad es el agua porque fluye libremente, ¿correcto? Pero si avanza lento, como un aceite, por ejemplo, tiene viscosidad. Y el tercero es la fermentabilidad. Hemos dicho que en el intestino delgado no se puede digerir, pero en el colon, las bacterias del colon le pueden someter a un proceso de fermentación a la fibra. A partir de ese proceso se pueden formar ácidos grasos de cadena corta que se absorben en el colon y que nutren a las células del colon. Ahora, en ciertas situaciones, estos sustratos energéticos, ácidos grasos de cadena corta, pueden no solo alimentar a las células del colon, sino ir a la circulación general y generar energía a partir de este proceso. En algunos pacientes, en donde, por ejemplo, su intestino no funciona bien, ¿sí? Por este método, absorción de ácidos grasos de cadena corta, se pueden absorber hasta 1000 kilocalorías por día, que es un montón, ¿correcto? Entonces un paciente, por ejemplo, un paciente con intestino corto, ya lo vamos a ver ahorita, que casi no absorben el intestino, el colon se vuelve un sitio súper importante para absorber sustratos energéticos. Muy bien, pero normalmente, ¿cuáles son los efectos terapéuticos de la fibra? Uno, retrasa la absorción de los carbohidratos, ¿sí?
retrasa la absorción de los lípidos, impide la absorción del colesterol porque se une a las sales biliares, entonces y limita la reabsorción de estas sales biliares, ¿no? Al unirse con estas sales biliares. Mejora el tránsito intestinal y afecta también a la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Son las bacterias que viven en el colon. Favorece el crecimiento de las bacterias, de la población de bacterias que son favorables para la salud. Entonces, ¿por qué entonces la glucerna tiene tanta fibra? Glucerna, alimentación para diabéticos, tiene 7% de fibra, ¿no? Y el enchure tiene 2% de fibra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que queremos ahí es que Mejora la digestión. los carbohidratos se absorban lentamente. ¿Quién favorece eso? La fibra. ¿Ya? Ya hablamos de esto. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá el psyllium, que es un tipo de fibra. Tiene baja fermentabilidad, tiene solubilidad media y viscosidad media, por ejemplo, ¿no? Y tiene aquí unos efectos a partir de ese tipo de fibra. ¿Sí? Acá tenemos celulosa, no es soluble en agua, no es viscosa, ¿sí? No es fermentable. Y acá tiene, básicamente, aumenta el tránsito, ¿sí? Y aumenta el volumen de la materia fecal, nada más. ¿Sí? Acá tenemos otra, la pectina o el galactomanán. Es soluble, es viscosa y es fermentable. Correcto. Entonces, cada tipo de fibra es diferente y tiene sus propiedades particulares. Nosotros podemos incluso en un alimento o en una fórmula combinar esos tipos de fibras para buscar un efecto en nuestros pacientes, ¿no? Si solo quiere un efecto en el tránsito, un paciente estreñido, ¿sí? Pudiera usar solamente esta, ¿correcto? Pero estas otras de aquí, esta es prebiótica y al ser fermentable altamente la inulina, ¿sí? Favorece la producción de small chains fatty acids, ¿no? Ácidos grasos de cadena corta, ¿ya? Entonces, puedo ir viendo ahí los efectos de la fibra de acuerdo a qué tipo de fibra es. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la nutrición parenteral rápidamente. ¿Cuándo usamos nutrición parenteral? Cuando hay falla intestinal. Es decir, ¿qué es falla intestinal? Falla intestinal es la incapacidad del intestino de cumplir su función. ¿Y cuál es su función? Si se acuerdan, en la segunda clase eran 4, ¿no? 4 funciones, ¿sí? ¿Cuáles serán? Absorción, Motilidad, secreción, digestión y absorción. Básicamente las más importantes son la digestión y la absorción. Entonces, si el intestino no puede cumplir esas funciones, entonces hablamos de falla intestinal. Ahora, si las cumple parcialmente, es insuficiencia intestinal. Ahora, hay 3 tipos de falla intestinal. La primera, la tipo 1, es una falla aguda y transitoria. Por ejemplo, cuando un paciente tiene un proceso inflamatorio agudo, pero transitorio. Una peritonitis, por ejemplo. Cuando un paciente tiene peritonitis, el intestino no se mueve. Entonces se produce un hilio, no hay tránsito y no hay la función del intestino. Pero normalmente este proceso inflamatorio tiene un tiempo, tiene un ciclo, mejora y el intestino empieza a moverse y empieza a cumplir su función. Entonces el paciente se recupera, ¿sí? Algunas veces podríamos usar nutrición parenteral en este caso, pero si se va a recuperar rápidamente, esto no es necesario una nutrición parenteral, ¿sí? Un joven con peritonitis por apendicitis perforada, ¿sí? Le doy nutrición parenteral, claro, ya se hilio, ¿no? Al primer día no tiene ruidos, ¿sí? Lo hemos operado ayer en la noche. Y hoy día vamos a pasar visita y no tiene ruidos. ¿Le dan nutrición parenteral? No. ¿Por qué no? Muy bien. ¿Por qué no? puede ser temporal. ¿Por qué? Miedo. Tiene que pasar más de 4 o 7 días. Correcto, porque mi expectativa es de que este paciente en los siguientes días empiece a tener movimientos y empiece a comer y pueda el intestino recuperar su función antes de la semana. Entonces no necesito darle nutrición, ¿correcto?
Pero si yo preveo que es un paciente que no va a recuperar la función, ¿sí?, más allá de la semana, entonces sí le tengo que dar. ¿Correcto? O sea, no esperar. Por ejemplo, un paciente que tiene necrosis intestinal, ¿sí?, una cirugía le ha sacado un pedazo grande de intestino y aparte ha tenido la peritonitis, ¿sí?, y ese paciente mayor. Entonces yo digo, este paciente no creo que a la semana ya este intestino funcione bien. De hecho es un intestino corto. A lo mejor tiene un ostoma, un ileostoma, un enterostoma. No. Este no, a la semana no va, ese intestino no le va a dar todo lo que él necesita, ¿sí? Entonces no espero, ¿no?, a que a la semana confirmar mi sospecha, ¿no?, que ese intestino no le va a dar. A la semana a lo mejor va a estar tomando un poquito de agua este paciente y nada más, ¿sí? Entonces desde el saque yo ya empiezo, y no lo voy a dar enteral porque no tiene indio, no funciona bien su intestino, le doy para enterar del saque, ¿correcto? Entonces la expectativa, el tiempo es lo que me dice si le voy a dar. El tipo 2 es un tipo de falla intestinal prolongada, usualmente en pacientes inestables que requieren cuidado multidisciplinar intensivo, ¿sí? Es el segundo caso que les digo, ¿no? Un paciente que yo preveo que va a durar mucho su problema intestinal, que no va a recuperar, no va a funcionar bien su intestino, ¿no?, y que esto puede durar inclusive semanas o meses. Entonces es una falla intestinal tipo 2, pero siempre hay un proceso inflamatorio de por medio. En cambio, la falla intestinal tipo 3 es crónica, ahí ya no hay inflamación, ya la inflamación pasó, es una secuela, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que se le tiene que retirar el intestino, gran parte del intestino, se le queda un pequeño pedazo de intestino, ¿sí? Ya pasó toda la etapa aguda, todas las operaciones, todo ya está estable, ya está en su casa, pero el pedacito de intestino que tiene no le alcanza, ¿sí? No le alcanza para suplir sus necesidades. Esa es una falla, son las más raras, la tipo 3, la crónica, ¿ya? Pocos pacientes llegan a eso. Muy bien. Entonces son algunos ejemplos de falla intestinal. El intestino corto, ya lo vamos a ver ahorita, las fístulas intestinales, los problemas de la motilidad del intestino, las obstrucciones mecánicas, ¿sí?, y los daños masivos de la mucosa intestinal. Vamos a ver el intestino corto y les voy a decir, ¿qué es el intestino corto? Es cuando un paciente pierde gran parte de su intestino delgado. Y el intestino delgado es el órgano de la digestión y de la absorción, ¿sí? Entonces, si pierdes el órgano que digiere y absorbe, ¿qué te queda? ¿Cómo enfrentar esa situación? ¿Sí? Entonces, esto era incompatible con la vida hasta hace unos años, ¿no? Cuando el doctor Dudrick, ¿sí se acuerdan de Dudrick, los perritos? Él inventa la nutrición parenteral y ya con eso cambia la historia de estos pacientes, ¿ya? Pero antes de eso todos se morían. Muy bien. Cuando perdemos gran parte del intestino, nuestro cuerpo entra en un proceso de adaptación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que ocurre es que el intestino empieza a crecer. Y no a lo largo, porque ya no puede crecer a lo largo, ¿no? No crece a lo ancho. Entonces, en estos pacientes tienen un intestino que no es delgado, sino un intestino delgado. El pequeño intestino delgado que tienen parece el colon, ¿sí? Súper grueso, pues ha aumentado la superficie de absorción, entonces maximiza el área de absorción. Hay un tránsito lento también, hay una adaptación funcional, ¿ya? Aunque es bien importante lo siguiente, vamos a ver aquí. La distancia, la cantidad, eso puede variar, ¿sí? 3 situaciones, ¿no? En esos 3 casos el paciente perdió intestino, ¿sí? Pero aquí ha preservado un poco de ilio, ¿sí? El ángulo de Draves, un pedacito de intestino aquí, y la válvula ileocecal y un pedacito de intestino aquí, ¿sí? Y hay una unión, ¿sí? Aquí hay válvula ileocecal, y eso es muy importante, porque la válvula ileocecal, al tener un mecanismo de válvula, ¿sí?, enlentece el tránsito y favorece la absorción, ¿sí? Al no permitir el paso, hace que el contenido pueda quedar más tiempo que en el intestino, a pesar del movimiento correcto, entonces se puede absorber más tiempo, ¿verdad? En
dentro del intestino corto es la mejor situación. Por eso es de que estos pacientes, ¿sí?, pueden adaptarse hasta con 35 centímetros de intestino, ¿sí? Menos de eso ya no hay posibilidad de adaptación, pues muy improbable la posibilidad de que dejen en alguna parte de su vida la nutrición parenteral, ¿sí? Con menos de 35 centímetros, sumado del perit hasta la válvula ileocecal, ¿sí?, el paciente no va a dejar nunca la nutrición parenteral, a menos que se haga un trasplante de intestino delgado. El trasplante de intestino es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Porque hay mucha tasa de rechazo al trasplante. ¿Por qué? Porque el intestino, como lo hemos visto, tiene tiene muchísimo tejido linfático, muchos linfocitos, tiene mucho tejido inmunitario y eso favorece que pueda haber rechazo. ¿Ya? Es muy difícil manejar la tolerancia inmunológica en el paciente con trasplante de intestino delgado. En realidad es lo que menos se hace, ¿no?, de todos los órganos. Corazón, pulmón, hígado. Lo que más se hace en el mundo es trasplante de riñón y trasplante de hígado, de páncreas, de corazón, de pulmón. En el último lugar, trasplante de intestino delgado. Porque la tolerancia es mala y hasta ahora no se ha podido superar eso. Bueno, entonces aquí, que tenga válvula ileocecal y tenga su colon completo, una maravilla, ¿sí? Tiene más posibilidades de, en algún momento de su vida, dejar la nutrición parenteral. Luego sigue el paciente que tiene su colon, pero no tiene válvula ileocecal. Entonces el contenido intestinal fluye, ¿no?, rápidamente, ¿sí? Necesita tener un intestino más largo, ¿sí?, para poder en algún momento de su vida dejar la nutrición parenteral. Y este es el peor escenario, cuando no tiene colon, ¿sí?, solo tiene intestino que está ostomizado. Ya ha perdido el colon también. Hay situaciones donde hay que sacar el intestino y hay que sacar el colon, ¿okay? Entonces tiene un ostoma, ¿sí? ¿Por qué tener colon les ayuda tanto a estos pacientes? Lo acabo de decir. Demora de digestión. ¿Ah? Demora. ¿Qué absorbe? Ácidos grasos de cadena corta, ¿correcto? ¿Hasta cuánto se puede absorber? 1000 calorías. ¿Sí me entienden? Eso es un montón. Acá una de las chicas pesa 50 kilos. ¿Cuánto necesita? De 1000 a 1500 gasto energético en reposo, ¿no es cierto? GR. ¿Qué? Vamos a ver. Imagínense, 60-70% de lo que requieren o más se absorbe en el colon, ¿sí? No en el intestino delgado porque casi no tiene intestino delgado este paciente. Mucho, ¿sí? Eso también es parte de la adaptación del intestino a esta situación extrema, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, entonces, ¿por qué tenemos tanto intestino? ¿Sí? ¿De cuánto estamos hablando acá? Cuando tiene válvula ileocecal, más de 35 centímetros, es el límite, ¿sí? Si no tiene válvula ileocecal, más de 60 centímetros, es el límite, ¿sí? Si no tiene colon, 1,15 m. Pero tenemos 8 metros de intestino, ¿no? Entre 3 y 8 metros, ¿correcto? De intestino delgado. Depende de las personas. ¿Para qué? ¿Por qué tanto? Porque la naturaleza en realidad nos da mucho más en todo, ¿ah? Todos los órganos tienen una reserva inmensa, si se dan cuenta, ¿correcto? Ustedes ven personas andando por la calle con una filtración glomerular de 30, ¿sí? No tienen diálisis, y a veces ni cuenta se dan. Cuando se hace un estudio, usted tiene que tener un poquito alta, tasa de filtración glomerular 30. ¿Cuánto es lo normal? 125. 125. ¿Sí? 25% de su tasa de filtración glomerular y los pacientes no se dan cuenta, ¿correcto? Y así podemos hablar. Igual la cirrosis. Si alguna vez han visto un hígado cirrótico, ¿han visto un hígado cirrótico alguna vez? En vivo y en directo. En fotos lo han visto, ¿no es cierto? O sea,
es una suela de zapato. O sea, es pura cicatriz. Esa es una cirrosis. No es tejido hepático, es pura tejido cicatrizal. Y estas personas viven con un poquitito de ese hígado, todavía siguen viviendo. Sí, ciertamente hacen varices, pero ahí están más o menos bien, pueden vivir muchos años así, ¿sí? Con una cirrosis que no progresa, pero con muy poquito tejido hepático funcional. ¿Sí? Entonces todos los órganos tienen una gran reserva, el intestino también. Entonces, rehabilitación intestinal. Este es el proceso. El intestino se adapta, pero lo que los médicos hacemos con estos pacientes es rehabilitación intestinal. ¿Y qué es rehabilitación? Cuando un paciente necesita rehabilitarse de algún problema físico, de movilidad, ¿qué hacemos? Ejercicios, ¿no es cierto? Cuando queremos rehabilitar el intestino, comida, eso, comida. Obviamente, darle, ¿sí? La comida, no le vamos a dar pues, un rocoto relleno, ¿no? Darle poco a poco. ¿Qué hacen los nutricionistas? No sé si alguna vez les dan batidos, ¿sí? Le ponen batidos de huevo, maicenas, cosas así que sean muy fáciles de absorber, ¿no? Que se toleren muy bien, ¿sí? Entonces es un trabajo de la nutricionista ahí muy importante. Muy bien, hemos visto intestino corto, ¿no? Causa importante de falla intestinal. Otra, las fístulas intestinales. ¿Qué es una fístula? Es una comunicación anormal entre dos segmentos del intestino o entre dos órganos, dos superficies mucosas o dos superficies epiteliales, ¿ya? Mejor así. Comunicación anormal entre dos superficies epiteliales. En este caso, el intestino con otra mucosa o con la piel, que son otro epitelio también, ¿no? Entonces, fístula, imagínense esta fístula, gastrobronquial. ¿Se imaginan? ¿Cómo se imaginan los síntomas de ese paciente? Neumonías a repetición, paciente que tose, ¿no es cierto? Hemoptisis amarillenta, tos, esputo amarillento. Sí, esputo amarillo, sí, claro. A ver, una fístula gastrocolónica. Con diarrea, ¿Cómo se infección, imaginan ese paciente? diarrea, infección estomacal. Diarrea, ¿no es cierto? Ajá. Todo se pasa sin digerir del estómago al colon, ¿correcto? En realidad, las fístulas ocurren, claro, también ocurren para afuera, ¿no? ¿Sí? Fístulas enterocutáneas, que hacen que los pacientes tengan que estar mucho tiempo internados y ahí. Pero nuestro cuerpo es mágico, nuestro cuerpo todo lo repara. Lo único que necesita un paciente con una fístula es buena alimentación y tiempo, ¿sí? Entonces, igual, muchos de esos pacientes con fístulas se morían antes del desarrollo de la nutrición parenteral. Imagínense esta fístula, ¿ya? Se opera un paciente, se hace una anastomosis intestinal o por algún motivo se daña el intestino, ¿sí? De pronto se abre la herida, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Cuando todos los puntos se sueltan. La dehiscencia de la herida. Pero tiene un nombre específico que se llama evisceración, ¿ya? Y luego se fistuliza. O sea, se sale el contenido y se sale hacia la herida, abierta. Entonces, lo que ustedes ven, eso se llama una fístula enteroatmosférica, que es una fístula que va a la herida operatoria, ¿sí? Eso es lo peor que pueden, pacientes extremos, ¿no? Para los cirujanos de abdomen. ¿Cómo enfrentamos esos casos? Nutrición parenteral, ¿sí? Si puede tolerar algo de nutrición enteral, nutrición trófica, algo de nutrición trófica, le damos nutrición trófica poquito, va a tener su efecto, ya sabemos cuál es, correcto, ¿sí? Le ponemos hilo trasero para tratar de herida, imagínense, ¿no? Una herida abierta y en esa herida va fluyendo el contenido intestinal, ¿sí? Pues cualquier gasa que ustedes le pongan a ese paciente se va a mojar rápidamente, ¿correcto?
¿Cuánto fluye en el intestino por día? ¿Cuánto líquido fluye? Lo vimos en la segunda clase también. 10 litros, si se acuerdan, ¿no? Solo en la saliva hay 1 litro, jugo digestivo otro litro, bilis otro litro, jugo paquete otro litro, jugo intestinal, ¿sí? 10 litros. Entonces imagínense, vean ese caso, ¿sí? Todo el día ese paciente, y no va a ser un doctor ahí todo el día cambiándole las gasas, ¿cierto? ¿Qué se hace? Se le pone una esponja conectada a un tubo de succión, ¿sí? Y el tubo de succión conectada a un aparato de vacío, a una bomba de una aspiradora. Entonces esto va jalando todo el día y la herida siempre está seca, ¿sí? Pero está colapsada, ¿sí? Eso se llama terapia de presión negativa. Y así sacamos a estos pacientes. En algún punto esas fístulas que van a la herida se pueden cerrar, si es grande el efecto, digamos, se cierran y luego la herida granula y se le puede poner encima un injerto de piel, por ejemplo. ¿Sí? Son pacientes que salen adelante. ¿Ya? Les voy a ver algún videito de eso, ya los voy a buscar porque vean, casos muy interesantes. Las fronteras de la terapia médica. Todas las especialidades tienen casos así, como se dice, que son casos extremos. Muy bien. Muy bien. Esto, lo que no les haga, no lo pongan, por favor, no los voy a tomar. ¿Ya? La obstrucción intestinal. Eso, los trastornos de la motilidad intestinal crónicos son raros, por eso no lo voy a tocar, ya más nos confundimos. La obstrucción intestinal. Lo que hay aquí es una obstrucción mecánica al tránsito del intestino, al tránsito intestinal, ¿no? La obstrucción puede estar en la luz del intestino, en la pared del intestino o por fuera del intestino. Generalmente son cuadros agudos, muchas veces los pacientes se tienen que operar. Y hay otras que son las enfermedades masivas de la mucosa intestinal. Aquí tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, donde hay un daño inmunitario crónico de la mucosa intestinal. Entonces, en todos estos casos de falla intestinal, lo que tenemos que hacer es darle un suprateral. Aquí lo mismo, ¿no? Lo mismo que en el otro, los tiempos, los accesos, la modalidad y las fórmulas que vamos a utilizar. ¿Les expliqué estas curvas a ustedes la vez pasada? ¿No? ¿Qué dice acá? Odds ratio para mortalidad 60 días. ¿Sí? ¿Qué dice acá? Porcentaje de las calorías administradas en relación al gasto energético en reposo. O sea, lo que necesita el paciente. 100 significa que le estoy dando el 100% de lo que necesita. ¿Sí? 20 significa que le estoy dando el 20% de lo que yo le he calculado. 160 significa que le estoy dando, ¿sí?, casi el doble de las calorías que necesita este paciente. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa si le doy 20%? ¿Cómo es la mortalidad? Alta. A medida que me acerco a lo que él requiere, al 100, ¿qué pasa con la mortalidad? Va bajando. ¿Qué pasa si me voy pasando y le empiezo a dar más de lo que necesita? La mortalidad sube. Esta es una curva de mortalidad inmune. ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo aquí, ¿sí?, donde yo mejor me voy a comportar es entre el 60 y el 100% de lo que el paciente necesita. ¿Sí? Tratar en lo posible de no dar más. Puedo darle un poco menos de lo que he calculado, pero no más. O sea, no hipoalimentar al paciente porque la mortalidad va a ser alta, no hiperalimentar al paciente cuando la mortalidad va, porque la mortalidad va a subir rápido, ¿ya? Ahora, esto es en pacientes severamente inflamados. ¿Sí? ¿Qué pasa si hago esto con ustedes? No, más todo el exceso de las becas. 200%. ¿Les pasa algo? No, no les pasa nada. ¿Hacen hiperglicemia? ¿Ah? No hacen hiperglicemia, ¿correcto? ¿Por qué no hacen hiperglicemia? Porque ustedes tienen todos sus mecanismos homeostáticos, su sensibilidad a la insulina y todo eso lo tienen bien, ¿correcto? En cambio, estos pacientes tienen, ya les he dicho siempre, resistencia a la insulina,
no van a poder manejar el exceso de calorías que les demos. ¿Ya? Entonces, pero mientras eso pasa con los carbohidratos, con las calorías, con las proteínas pasa diferente. Esto es lo mismo, promedio de mortalidad, y esto es porcentaje de proteínas con respecto al target calculado, ¿no? 100 significa que le estoy dando lo que yo le he calculado al paciente, 100% del cálculo. Si le doy 25%, la mortalidad es alta. Y a medida que voy subiendo, ¿sí?, la dosis de proteínas, acercándome a su target del paciente, la mortalidad va bajando. Y si sigo más, baja más. ¿Sí? Es una curva de mortalidad con una pendiente negativa. ¿Sí? Entonces, con las proteínas no hay mucho problema, me puedo pasar, no tengo que ser tan estricto, ¿correcto? Pero con las calorías sí. Con las calorías sí debo ser muy estricto. Esto, nuevamente, esto es solo para pacientes severamente inflamados. Pacientes que están muy enfermos. En proteínas, ¿cuánto es el límite que se le puede dar? En proteínas, ¿cuánto es el límite que se le puede dar? Mira, en general hasta 2 gramos por kilo. Hay algunos casos que le podemos dar más. Si su riñón está bien, puede tolerar más de 2. ¿Ya? ¿En qué casos daríamos más de 2? Tendríamos que ver, por ejemplo, en algún paciente que, a pesar de que yo le estoy dando la cantidad de calorías adecuadas y le doy el máximo 2 gramos por kilo de proteínas, tiene balances nitrogenados muy negativos, ¿me entiendes? O sea, necesita más proteína para equilibrar un poco el balance. Entonces, le puedo dar más. ¿Ya? Pero en general 2 es mi límite. La complicación más frecuente de la nutrición parenteral es la hiperglicemia. ¿Ya? Ahora, la hiperglicemia per se tiene muchos inconvenientes, es un factor de morbilidad. Por sí solo, la hiperglicemia es un factor de morbilidad. De hecho, este autor, en pacientes críticos que fueron sometidos a cirugía de tórax, demostró que mantener la glicemia por debajo de 110 disminuía la mortalidad de pacientes de UCI posoperados de cirugía torácica. ¿Sí? Se dijo, pacientes que yo les mantengo la glucosa por debajo de 110 y los otros que suben más de 110. Y comparó los grupos, ¿sí? Hizo un ensayo clínico y demostró que este grupo se moría menos y se complicaban menos los que tenían diabetes. ¿Sí? Cuando hicieron replicar este estudio en otros sitios, la cosa no salió bien. ¿Por qué no salió bien? ¿Qué problema puede ocurrir si yo me fijo un punto de glicemia que es muy estricto, muy bajo? ¿Qué puede pasar con los pacientes? Pacientes severamente inflamados, ¿no es cierto? Que tienen resistencia a la insulina, algunos que pueden presentar hiperglicemia inclusive, pero que yo, para controlar esa hiperglicemia, ¿qué les doy? ¿Qué le dan a un paciente? Insulina, infusión de insulina. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de decir yo 110? Le digo a la enfermera, 110, por favor, no puedo. Hemoglucotés cada 6 horas, 110. Y la enfermera, no, pucha, 130. Le sube la infusión de insulina. ¿Qué puede pasar? ¿Ah? Hipoglucemia, ¿no es cierto? Se pasa, y la hipoglucemia de por sí también es un problema, ¿sí? Que puede ser también muy dañino y un factor de morbilidad y mortalidad. ¿Ya? Entonces, después de eso ya se hizo un consenso y se dijo, bueno, tolerado 180. ¿Ya? En general, paciente críticamente enfermo se puede tolerar. Más allá de eso, hay que usar insulina para bajar la glicemia de estos pacientes. Que no son diabéticos, ojo, ¿sí? Siempre tienen hiperglicemia de estrés, ¿sí? O la diabetes del paciente crítico. Pasa su proceso crítico y ellos vuelven. Las grasas que damos en nutrición parenteral, ¿sí? Se parecen un poco a las grasas que damos en la nutrición enteral, ¿no? Las de tercera generación, las últimas, tienen ácidos grasos, omega 3 también, por ejemplo. ¿Sí? Las proteínas, ¿cómo? Ustedes mandan a comprar, por ejemplo, aminoácidos al 10%. ¿Sí? ¿Alguien tiene un plumón? Miren, cuando estén, les voy a enseñar un truco, ¿ya?
Ustedes están en el centro del hospital de Chivay, ¿ya? Ya no hay ahí, hay un paciente que necesita nutrición complicado, tal, y no puede comer, ¿ya? Una tema enteroperitoneal, que no puede comer y no lo pueden transferir, porque hay Un abuelo. una huelga, un guay, algo, ¿ya? Y no lo puede transferir, ¿sí? Correcto. O a lo mejor está más lejos, ¿sí? Ya está. Y no puede comer el paciente, ¿no? Falla intestinal, correcto. Tiene que darle nutrición parenteral. Pero doctor, ¿cómo le van a llevar nutrición parenteral? Eso, ¿cómo hacen primero? Eso, en los hospitales hay sitios donde preparan la nutrición parenteral, ¿ya? Y hay otras que, en Direm hay un sitio, al lado detrás de admisión, que ustedes pasan por allí y van a ver como en unas cabinas donde con aire purificado, personal de farmacia prepara las bolsas, tal como tú me indicas, ¿sí? Hay otras bolsas estandarizadas, unas bolsas grandes, donde tú mezclas, ahí tiene carbohidratos, proteínas, lípidos, todo, en volúmenes fijos, y se mezcla y luego se le pasa al paciente, ¿ya? Pero miren esta, ¿ya? Yo les voy a enseñar una que yo he estado muchas veces en el hospital, antes de que teníamos nutrición parenteral, yo usaba esta, ¿sí? El convito, ¿no es cierto? Todo aquel le indico al paciente, puedes darle destroza al 5%, ¿no es cierto? Ya. Con su hipersodio, 2 hipersodios, ese es el convito, ¿no es cierto? Ya. ¿A cuántas gotas? Eran. Normalmente, ¿a cuántas gotas le dan esto? ¿Cuántos litros de destroza al día? ¿Cuánto pesas tú? 60 kilos. ¿Cuántas calorías necesita? Gasto energético en reposo. De 20 y 30, ¿no es cierto? Ya, entre 1200 y 1800, ¿sí? ¿Cuánto de agua necesitan? Ya les dije. Por cada caloría, 1 centímetro de agua. ¿Sí? Ya digamos igual, 1200 y 1800. ¿Ya? Vamos a darle 2 litros, ¿ya? Porque el agua es joven, lo vamos a manejar bien, no pasa nada, ¿sí? ¿Cuántas gotas? 15 gotas es 1 litro en 24 horas, ¿sí? 30 gotas por minuto es 2 litros en 24 horas, ¿correcto? Esto es, no sé, bueno, voy a decir un número ya. 60% de lo que reciben los pacientes en los hospitales, adultos, ¿no? No comen, tal, y no dan electrocito, ¿sí? 2 litros de destroza al día. Su agüita, su azuquita de aquí, sus electrolitos. Eso, mantenimiento, ¿ya? Esto reciben los pacientes. Fíjense en la terapéutica y van a ver que muchas de las terapéuticas son así, como dice acá. ¿Ya? ¿Cuántas calorías recibe este paciente? Con estas. Destroza al 5% significa que en 100 mililitros, ¿cuántos gramos de estos hay? En 100 mililitros hay 5 gramos. ¿Sí? Y en 1000 mililitros 50 gramos. Si son 2, en 2000 100 gramos, ¿cierto? Correcto. La dextrosa, ¿cuántos? La dextrosa es carbohidrato, ¿no es cierto? 4, pero no da 4, ¿ya? La dextrosa nos da 3.4, ¿sí? Kilocalorías por gramo, ¿ya? Entonces multiplico esto por 3.4 kilocalorías por gramo de dextrosa. ¿Cuánto le estoy dando? O sea, si yo le doy esto al paciente, le doy 340 kilocalorías. 2 panes, ¿no? Un pan y medio más o menos, puede ser. ¿Sí? Y hay veces pacientes que viven así días, así con esto. ¿Ah? Es un factor que los desnutre más, ¿no? No comen, dicen, ya, dale su destrocita, y es lo que reciben a veces días los pacientes. A veces dicen, no se dan cuenta, ¿no? Pero están recibiendo muy pocas kilocalorías, porque en el hospital, ¿correcto? En el hospital. Muy bien, pero ustedes tienen a su paciente, ¿ya? Y ahora, ¿qué hago con mi paciente? ¿Cómo lo puedo alimentar? ¿Sí? Ustedes han pasado por su nutrición, ya saben que tienen que alimentarlo hasta que lo puedan mandar a Arequipa, o incluso ya le pueden iniciar algunos antibióticos antituberculosis, ¿sí?
un tratamiento individualizado contra tuberculosis, ¿sí? Puros medicamentos endovenosos porque el paciente no come, ¿correcto? No va a poder recibir el plan A, el plan 1, el plan 2, nada, no come este paciente, ¿sí? ¿Qué le damos? Al 10%. Hay destroza al 10%. Y es común, ¿correcto? Ya está. Si es al 10%, prácticamente va a ser el doble, ¿no es cierto? Claro. Entonces, acá van a ser 200 gramos, ¿ya? Si fuera dextrosa al 10%, acá con dextrosa al 10%. Igual, por 3.4, ¿cuánto reciben? 680. 680. ¿Ya? Además de eso, ¿ya? Le decimos a su familiar, ¿sí? ¿Sabes qué? Se puede pasar a Arequipa, pero tienes que caminar 1 hora, ¿no? En el derrumbe o la huelga, lo que sea. ¿Sí? Dice, ya, hoy flaco, le dices, te vas a comprar 10 frascos de esto. ¿Sí? 10 frascos de dextrosa al 15%. Un frasco viene de 500 mililitros. ¿Sí? Al 15% de aminoácidos. ¿Qué significa esto? Que en 100 mililitros, ¿cuánto hay? Al 15%. ¿Cuántos gramos? ¿Ah? 3. A ver, dice al 15%. En 100 mililitros, ¿cuánto hay? 15 gramos. 15% significa 15 gramos en 100 mililitros. ¿Sí? Ahí es lo mismo acá, ¿no? Destroza al 5%. Destroza al 10%. ¿Sí? Significa que en 100 hay 10. Si es al 5%, en 100 hay 5. ¿Correcto? Más o menos. Al 0.9%, ¿qué significa? En 100 mililitros, ¿cuántos hay? 0.9 gramos. y 1 gramo. ¿Correcto? Ese es el cloruro, ¿no es cierto? Sí. 154 mil equivalentes. 15 gramos, ¿sí? Pero el frasco tiene 500. O sea, ¿cuántos gramos hay? 5, 25, llevan 75. Multiplico por 5, ¿no es cierto? 75. O sea, 75 gramos, ¿sí? Muy bien, 75 gramos de proteínas. ¿Sí? Ahí está ese paciente. Dextrosa. ¿Cuánto pesa, flaco? 60. Pesa 60. Yo ya he hecho ya su gasto energético en reposo. Digo, este pata necesita entre 1200 y 1800 kilocalorías por día. Ya, con una T enteroperitoneal, factor 1.2 le vamos a poner 1.3. ¿Cuánto sale? Gasto energético con factor de corrección. ¿Cuánto sale? 1560 Ah, y 2340. correcto. Esto necesita él por día. ¿Y de proteínas cuánto necesita? Con una tuberculosis con factor, vamos a ponerle 1.3 igual, ¿ya? 60 por 1.3, 1.3 gramos kilo día por un peso de él, que es 60. ¿Cuánto sale? 78. 78 gramos, ¿sí? Por día. Pero yo no tengo nada para darle. Estoy en un sitio donde no hay. No hay en todos los hospitales de nutrición parenteral, ¿sí? No hay. Pero yo le digo ya, y le digo a la señorita de la enfermera, le vas a pasar esto y le vas a pasar aminoácidos al 15%, 500 mililitros en 24 horas. ¿Sí? Y esta es mi prescripción, esto de acá, 1 y 2. ¿Y qué le estoy pasando con esto? Proteínas y azúcar de carbohidratos. 75 gramos de proteínas, prácticamente estoy cubriendo lo que él necesita. ¿Sí? Los carbohidratos. Con esta dextrosa al 10, le estoy dando 680 kilocalorías. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto le estoy dando con los aminoácidos? Aminoácidos, le estoy dando 75 gramos, ¿no es cierto? ¿Por cuánto da? 4. ¿Cuánto sale? 4 kilocalorías por gramo. 4 por 75, 300 redondos. 300. ¿No? ¿Cuánto le estoy dando? 980 kilocalorías. Casi 1000 calorías
con esto, que lo puedo hacer en cualquier hospital, e incluso en hospitales donde no hay nada. ¿Ya? Entonces, esto es una cosa mágica. Si además a esto yo le agrego, a esto de acá, le agrego a los frascos de dextrosa un multivitamínico, ¿sí? Un multivitamínico, ¿ya? Una ampolla o 2 ampollas, o le agrego tracutil. ¿Qué es el tracutil? Son elementos traza, ¿sí? Minerales. Una ampolla, listo. Mientras el paciente lo puedo transferir, ¿sí? O así no lo puedo transferir. Puede tocar trabajar en el hospital de Juliaca. ¿Hay nutrición parenteral ahí? No hay. ¿Alguien prepara? Nadie. ¿Hay bolsas de nutrición parenteral preparadas? O a lo mejor el paciente no tiene plata para comprar. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta esta aminoácido? 15%, 70 soles. ¿Sí? ¿Cuánto cuestan las bolsas de nutrición parenteral preparadas? 400 soles. ¿Sí? Entonces, es una manera de poder alimentar al paciente de nutrición parenteral parcial, así se llama esto, NPP, por vía periférica, no necesito vía central, ¿sí? Y le voy a dar una buena cosa al paciente, ¿sí? Es una cosa práctica, ¿sí? Significa que ustedes pueden dar nutrición parenteral en donde estén, ¿correcto? No le van a dar un pan y medio, ¿no? Dextrosa al 5%, 2 litros. Pero Ese no es... convito es un pan y medio al día. ¿Sí? Si le dan eso, le dan 1000 calorías y le dan 75 gramos de proteína, que es un montón. Doctor, ¿Ya? una consulta. En la cantidad de líquido que le estaría dando ahí sería 2 litros y medio. 2 litros y medio. Eso no es muy Yo le puedo dar más agua a un paciente, porque el paciente lo va a tolerar. ¿Me entiendes? Lo puede manejar. O sea, lo mínimo de agua es 1 centímetro por caloría. Es lo mínimo. Pero si yo le doy más, no pasa nada, porque él lo va a manejar bien, va a orinar más simplemente. Ay, yo sí lo va a controlar. Claro, no pasa Pero si nada. es un post-cirugía, ahí cambiaría la cosa, ¿no? Si es un paciente que maneja mal, con insuficiencia cardíaca, etcétera, ya es otra cosa. Ahí cambia la cosa, vale. Doc, disculpe, ¿y por qué no se da dextrosa 20%, digamos, 2 de 10 para que Ya. llegue más cerca? Muy bien. Esa. 1, no hay en el mercado. O sea, pero no, se me refiere a 2 diferentes, ¿no? Una acá, otra acá y combinarlo al final. O sea, sumar 2 de 10, ya que no hay una de 20. A ver. Volumen. Sí, su compañero me ha dicho, ¿cómo puedo preparar una dextrosa al 20%? Para llegar más cerca, ¿no? Porque aún hay- Ya. Entonces vamos a hacer una cosa. No. Ya, usted ha dicho que le podemos dar más agua, ¿no? Claro. ¿Correcto? Ya. No hay en el mercado dextrosa al 20%. ¿Sí? Hay dextrosa al 5, al 10 y al 50%. Y la dextrosa al 50 la usan para preparar nutrición parenteral. ¿Sí? No es común encontrar esa dextrosa. ¿Ya? Pero creo que tú me quieres preguntar, ¿y por qué no le pasamos, si el agua no pasa nada, pasémosle a 60 gotas, o sea, 4 litros al plato? ¿Sí? De agua. Es como igual va a orinar, ¿no? Esto va a tolerar bien. ¿Sí? Eso me está diciendo, ¿no? Claro, para Entonces le pasamos el doble. Si yo le paso 4 gotas, perdón, a 60 aquí, 4 litros, ya no le voy a pasar 200, le voy a pasar 400. Claro, y más. 400 por 3.4, ¿cuánto sale? 400 por 3.4. 1300. Ya, 1300 ya. ¿No es cierto? 1300 más 1600, ya, pucha, mucho mejor, ¿no? Claro, está más Ya cerca de eso, correcto. Ya, muy bien. Con lo que tú has dicho, 400 gramos, ¿sí? Vamos a calcular el BIG. ¿Qué es el BIG? ¿Qué es el BIG? Velocidad de infusión de glucosa. ¿Ya? Entonces vamos a convertir lo que su compañero ha dicho, que dar 400 gramos por día, ¿no es cierto?, de azúcar a este paciente. Tenemos que convertirlo a miligramos por kilo por minuto. Es muy fácil. 400 gramos son 400.000 miligramos. Pónganlo en su calculadora, 400.000. ¿Ya? Entre el peso del paciente. De lo que sale entre los minutos del día, que son 1440. Ya. 4.6.
Se supone que si le doy 2, es la mitad, ¿no es cierto? O sea, 2 frascos al día es la mitad de eso, ¿no es cierto? Ya está. VIG máximo. ¿Cuánto es el máximo VIG que yo le puedo dar a un paciente? Teórico. 5. ¿Sí? Lo máximo que un paciente sano me puede tolerar es que yo le dé 5 miligramos por kilo por minuto. Velocidad de difusión de glucosa. Más allá de eso, seguro que me va a hacer hiperglicemia este paciente. Pero si el flaco está inflamado, porque tiene una TB peritoneal, flaco, perdona, por favor. Si está inflamado, primera resistencia a la insulina, probablemente él va a hacer hiperglicemia o mucho menos. O sea, no va a tolerar estos 4 tanta azúcar en su vida, ¿me entienden? ¿Sí? Ahora, si él hace hiperglicemia, por lo que yo le estoy poniendo, ¿sí? Entonces, yo le estoy haciendo daño. Correcto, lo expongo a un riesgo metabólico. Se va a descompensar, va a orinar más. ¿Sí? Va a ser diuresis osmótica por la azúcar que está saliendo ahí. Trastorno hidrocolítico. ¿No? Va a hacer daño al sistema inmunitario por la hiperglicemia que daña. Y se expone, está demostrado, hiperglicemia hace que los pacientes vayan a morir. ¿Sí? Por eso. Correcto. Debo en todo caso siempre calcular mi VIG. Ese es mi límite. Por eso si yo les digo 2 aquí, es más o menos prudente. ¿Correcto? Estoy dando 2.500 a un peruano estándar. Si tienes un paciente grande, dale 3 litros. No puedes darle. O sea, puedes calcular su VIG. Ahora, si tú le vigilas y haces hemoglucotest, tienes las tiritas y lo estás vigilando y no te hace, el flaco no te hace hiperglicemia, está bien, entonces le das 4 litros. Hay otras maneras. Son métodos artesanales, ¿correcto? Ahora tú le mandas y dices 250 gramos de dextrosa, tantos de proteína. Es lo que hago yo. Veo a un paciente y lleno un formulario y le mando, le pongo cuánto líquido, cuánto carbohidrato, cuántas proteínas, todo. Y yo voy poniendo eso, le mando a esta unidad de mezclas parenterales y la farmacéutica lo fabrica tal cual yo le he dicho. Sí, pero en lugares donde no hay, no puedes hacer esto. También puedes convertir una dextrosa al 10% de una dextrosa al 15%, usando dextrosa al 50%. Si tienes dextrosa al 50%, le quitas una parte, le pones y lo vas transformando. Volumen. Le quitas y le pones. Dextrosa al 14%, a la dextrosa al 10% le quitas 100 mililitros y le pones 100 mililitros de dextrosa al 50%. Y tienes dextrosa al 14%, 14.4%. ¿Sí? Bueno, son maneras ahí de ir jugando con las fórmulas, pero prefiero que se acuerden bien de esto, ¿ya? Porque lo pueden necesitar en algún momento. Nuestro país no siempre tiene todas las mejores condiciones, no en todos lados hay nutrición parenteral. ¿Qué hospitales del sur del Perú? En Arequipa, el seguro del CASE tiene un sitio donde preparan nutrición parenteral. Y el directo tiene otro. ¿Sí? A lo mejor algunos otros hospitales de Tacna, de seguro que hacen, ¿no? Uno también. Pero hospitales del Ministerio de Salud que hagan nutrición parenteral es un poco raro, no es usual. Bueno, si les quedó como una cosita práctica, ¿ya? Entonces acuérdense, cuando le den dextrosa al 5% de su paciente, le están dando un pan y medio. ¿Sí? Ya, les quiero hablar de otra cosa. Cuando vamos a nutrir a un paciente, siempre hay que hacerlo con cuidado. ¿Por qué? Porque pueden hacer el síndrome de realimentación. ¿Qué es el síndrome de realimentación? Ya les dije, ya les comenté lo que pasó con los prisioneros de los campos, ¿no? Cuando llegaron los gringos, comieron chocolate, murieron. Los que no comieron chocolate, vivieron. ¿Sí? A ver, mírenlo. ¿Sí? Son soldados, llegan al campo, les da pena ahí que están todos flacos, a punto de morir, y te sacan su chocolate y le dan al paciente. Y ese paciente al día siguiente lo ven ya muerto. ¿Sí? Lo ven que se pone mal, se descompensa y se muere. Y se murió por el chocolate que ustedes le han dado. Porque hizo síndrome. ¿Qué es el síndrome de alimentación? Cuando no comemos, ¿sí?
nuestro cuerpo entra en un proceso metabólico muy especial. Se adapta a esa poca cantidad de energía que le aportamos, mínimo. Entonces, si de un momento a otro le damos una carga de calorías, ¿sí? Es como que se despierta, ¿sí? Se secreta gran cantidad de insulina para responder a esa carga energética. ¿Qué hace la insulina? Mete la glucosa dentro de las células, pero también mete el fósforo y el potasio. ¿Sí? ¿Qué hacen los pacientes? Hipocalemia, hipofosfatemia. Y eso tiene efectos terribles en el corazón y en el aparato cardiovascular. ¿Sí? Entonces los pacientes hacen una especie de insuficiencia cardíaca y se descompensan y se mueren. ¿Ya? Por eso es que cuando un paciente cumple... ya, vamos a ver. Miren esto, dice riesgo alto, riesgo severo de hacer síndrome de rehabilitación. ¿Sí? ¿Quiénes tienen alto riesgo de hacer síndrome de rehabilitación? No moderado, alto, ¿no? Dice más del 7.5 de pérdida de peso en 3 meses. ¿Sí? O más de 10 en 6 meses. Índice de masa corporal menor de 16. Vayan visualizando esas personas. ¿Sí? No comió nada por más de 7 días. O en el último mes ha comido menos de la mitad de lo que debiera comer. ¿Sí? Pérdida severa de su grasa corporal periférica. Pérdida severa de su masa muscular. ¿Sí? Vean ese paciente. Ese es el que tiene alto riesgo de hacer, si ustedes le dan rápidamente esto, con nutrición enteral o lo que sea, correcto, les puede hacer los pacientes que tiene esto, ¿qué hay que hacer? Darle todos los días, medirle fósforo, potasio, ¿sí? Darle fósforo todos los días, darle tiamina todos los días y llevarlo poquito, ¿sí? No empezar tal vez con 980 kilocalorías, a lo mejor con 400, luego 600, luego 870, y lo vamos subiendo, hasta que ya cumplimos lo que podemos darle a ese paciente. ¿Okay? ¿Ya? Es para cuidar el síndrome de rehabilitación. Ya, con esto acabamos. Miren el caso de este chico. ¿Sí? Es un chico que tiene 23 años. ¿Ya? A los 6 años presenta un infarto intestino. Lo tienen que operar. Él tenía una enfermedad autoinmunitaria que se llama periarteritis nodosa, ¿sí? Que se inflaman las arterias, ¿sí? En este caso el intestino. Se inflaman tanto que se trombosan y hacen un infarto de intestino. ¿Sí? Le queda 10 centímetros de intestino, 7 centímetros de trace y 3 centímetros de la válvula ileocecal. Todo lo demás para afuera. ¿Sí? Le queda 10 centímetros, pero le queda válvula ileocecal. ¿Ya? Pasa por mucho este chico, ¿no? Nutrición parenteral, meses internados, UCI, tal, a veces sí, lo reoperan, peritonitis, tal, al final supera todo. ¿Sí? Ahora tiene 23 años. ¿Cómo vive este muchacho? 3 veces a la semana va al hospital, recoge su bolsa de nutrición parenteral, ¿sí? La lleva a su casa en la noche, se conecta y se pasa a nutrición parenteral. Recibe 6.000 kilocalorías por nutrición parenteral semanales. 6.000 calorías semanales. Y el resto, su intestino y su colon se han adaptado y él come y le alcanza entre lo que él come y lo que recibe por nutrición parenteral, vive y estudia medicina. No sé si estudia medicina, pero es un chico joven que va a la universidad como ustedes, ¿correcto? O sea, tiene una vida. Nuevamente un caso extremo, ¿correcto? Pero esos casos extremos nos ayudan para entender, ¿no? Que lo hermoso que es la medicina, cómo puede sacar adelante a personas que tienen un pronóstico muy sombrío, ¿no? O sea, los límites, ¿no? A dónde van a llegar. ¿Okay? Y este chico está vivo y está bien y ahí pueden leer más de todos sus casos. Muy bien. Listo, chicos.